Distintas economías a nivel global, Ernesto, están optando por gravar el consumo y desgravar la actividad económica o la producción, ¿no? Esto es, si esta tendencia se siguiera en México, se debió de haber gravado, por ejemplo, los alimentos y las medicinas con el IVA y reducir la tasa del impuesto sobre la renta. ¿Este era el camino adecuado a seguir en la política fiscal que necesita México? Yo creo que hay que plantear una pregunta antes, Pablo. Si el gobierno actual necesita más recursos, porque la pregunta es central y es básica, y a los que nos están escuchando, pues va al corazón de las decisiones de una familia. ¿Por qué yo, como familia, voy a gastar menos para que lo gaste el gobierno? Y hay muchas explicaciones para eso. Porque quiero un mejor sistema educativo, porque necesito más hospitales, porque necesito más carreteras. Hay muchas razones que justifican eso. Pero yo creo que no nos han respondido en este momento. ¿Por qué mi familia, o la familia de todos los que nos están escuchando, va a consumir menos, va a ahorrar menos, va a construir un patrimonio en menor medida para que el gobierno lo gaste? ¿En qué se lo va a gastar? Y yo creo que es una pregunta que todavía no hemos respondido. ¿Efectivamente nuestro gobierno necesita más recursos o no? Mi pregunta, y yo tengo muchas dudas, el presupuesto que está autorizado para el año 2013 no se ha ejercido. Hay subejercicios muy importantes en estos primeros 9 meses del año. Entonces, ¿para qué quieren más recursos si lo que tienen autorizado no se lo han gastado o no se lo han gastado de manera oportuna? Peor aún, no solo nos están pidiendo un sacrificio a nuestras familias, nos están endeudando. Ya nos avisaron que vamos a vivir con un déficit de 1.5 el año que entra y este año 0.4 del PIB. Entonces solo van a pedir prestados cerca de 60 mil millones de pesos este año. Sí, esto es, el gobierno va a gastar más de lo que le ingresa y por lo tanto para poder subsanar ese exceso en el gasto se tendrá que endeudar. Y hay que recordar que las deudas de hoy son los impuestos de mañana. O sea, vamos a tener que pagar esto algún día. Y eso es con más impuestos. ¿Tú crees que entonces que el gobierno federal no necesita de más recursos en este momento? Yo creo, Pablo, que el momento en el que el gobierno federal gaste con oportunidad los recursos para los cuales fue autorizado, fueron aprobados, y nos demuestre que está haciendo más con menos, que está sacando el mayor provecho de los recursos de nuestros impuestos, en ese momento que nos pida otro sacrificio adicional, y si nos convence como sociedad cuál va a ser el destino de ese sacrificio adicional que van a hacer las familias en México. México es un país generoso y seguramente lo aprobaremos. Pero en este momento me parece que no nos han convencido, no nos han explicado a ciencia cierta para qué quieren este recurso y no se justifica. ¿Cuál es el escenario que prevés para la reforma hacendaria? ¿Que nos quedemos como estamos? ¿Que la propuesta del presidente Peña Nieto se modifique en algunos temas como los que señalábamos, por ejemplo, del IVA en los intereses de las hipotecas, de los arrendamientos, en algo que no comentamos, que es la deducibilidad inmediata, por ejemplo, para los desarrolladores inmobiliarios de las reservas territoriales que compren, o para las importaciones temporales en este IVA que se les quiere cobrar? Porque ya incluso la Secretaría de Economía ayer emitió un comunicado en el que propone que se limite este cobro del IVA, ¿no? O sea, ya están dándole para atrás a la propuesta original. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Nos vamos a quedar como estamos o se le harán modificaciones a la propuesta del presidente Peña Nieto? Pablo, acabas de casi hacer una relación casi exhaustiva de todo lo que trae esta reforma, aparte de las deducibilidades personales. Entonces, si tú quitas todo eso, lo que queda es un impuesto a los refrescos, ¿no? A las croquetas. A los alimentos procesados para animales, y queda también pues un impuesto a las gasolinas. Entonces, si tú quitas todo eso, disfraza un impuesto ecológico, ¿no? Disfrazado como un impuesto ecológico. Entonces, pues el tema es, pues vamos a volver a recaudar de las gasolinas. Nosotros vamos a pagar una gasolina más cara que la que se paga en Estados Unidos. Y bueno, pues entonces, pues la pregunta es, si quita todas estas cosas que atentan contra la generación de empleo, que atentan contra la posibilidad de que una familia construya un patrimonio, que no nos endeude, pues lo que queda es una miscelánea fiscal pues bastante cuestionable, donde bueno, pues vamos a agravar de manera pues muy agresiva el consumo de los refrescos, y vamos a también agravar de una manera muy agresiva las gasolinas y los combustibles en México, atentando contra la competitividad del país. Entonces yo creo que de verdad la pregunta es, ¿necesitaba el gobierno más recursos? ¿Es mejor quedarnos como estamos, Ernesto? En mi opinión, sí. Si hay programas de gobierno con los cuales el gobierno del PRI, el nuevo gobierno, no está contento, no está satisfecho, las evaluaciones indican que no funcionan, que los quiten, Pablo.
que los modifiquen, que los mejoren, que los perfeccionen, que los modifiquen, pero no pretendan mantener corriendo esos programas, aparte meter programas nuevos que no queda claro que van a beneficiar a la población, a un sacrificio enorme para las familias. Que hagan un uso efectivo y eficiente del gran presupuesto con el que tiene el Estado mexicano. Ernesto, vamos suponiendo que ya se aprobó esta reforma política que proponen tanto el PAN como el PRD. Vamos suponiendo que no se aprueba o se le hacen grandes modificaciones a esta reforma hacendaria. Entonces ya viene la discusión de la reforma energética. ¿Qué propone el PAN? ¿En qué cambios estarían de acuerdo ustedes? ¿Y qué es lo que le urge al sector energético de nuestro país? Pablo, el sector energético en México debe ser visto como una pieza fundamental para hacer más competitiva la economía mexicana. No es nada más Pemex, no es nada más el sector energético por sí mismo. Es lo que puede contribuir a que la economía mexicana sea más competitiva. ¿A qué me refiero? A que genere bienes y servicios más baratos, en una mayor calidad y en una gran diversidad de estos bienes y servicios. Y eso es lo que el sector energético puede hacer para el resto de la economía en México. Y para que eso suceda necesita una mayor apertura, necesita participación privada, necesita generar empleos y necesita también que nos dé energéticos a precios competitivos, que el gas sea barato, que la electricidad sea barata, que tengamos no solo que sean baratos, sino que exista disponibilidad tanto de gas como de electricidad en todo el país para poder generar industria, comercio y generar los empleos. Eso se hace, y estamos convencidos, con participación privada, con una estrictísima regulación del Estado. ¿Para qué? Para que todos los beneficios de la riqueza energética regresen a los mexicanos. ¿Inversión privada necesariamente? Mira, yo creo que en la parte, por ejemplo, en la parte petrolera y en la parte gasera es fundamental la inversión privada. Son los privados los que arriesgan su dinero. Incluso en son los que traen ¿no? tecnología, sí, por supuesto, son los que traen tecnología, son los que permiten pues que México esté pues como funciona el resto de las economías del mundo, como funciona Noruega, como funciona Brasil, como funciona Colombia, donde tiene una industria energética muy fuerte y donde ese beneficio se traduce en beneficio de la sociedad. El problema, Pablo, yo creo que no nos debe preocupar que vengan empresas extranjeras a invertir en el sector energético mexicano. Siempre y cuando tengamos un Estado fuerte que a través de derechos, que a través de pagos de impuestos, le extraiga la renta petrolera a estas empresas. Que nos paguen impuestos en la medida que necesitamos para el desarrollo del país. Eso es lo que se hace en todo el mundo y lo que debemos de hacer en México. Oye, Ernesto, me quedan 5 minutos al aire para terminar esta entrevista y el programa del día de hoy. Y no nos podemos ir sin hablar de política, Ernesto. ¿Vas a buscar la presidencia nacional del partido? Sí, Pablo. Sí, estoy interesado en contender por la presidencia de mi partido. Estamos construyendo pues un proyecto de Partido Acción Nacional pues que queremos que resurja un partido con dignidad, que retome las banderas de la democracia, que retome las banderas de la iniciativa privada, que retome los anhelos de las familias de salir adelante con su propio esfuerzo, que retome los éxitos de los gobiernos del PAN, que defienda nuestros logros y que plante cara y se vuelva un partido competitivo que vuelva a ganar elecciones en el futuro. Ese es el partido que anhelamos. Lamentablemente ahora pues se ve un partido pues corrupto, un partido entregado, un partido que gravita alrededor del PRI, un partido que está más interesado en ver cómo le ayuda al gobierno que en plantear una agenda que defienda a las familias de México. ¿Ves entregado a Gustavo Madero? Yo voy a entregar al Partido Acción Nacional y estamos construyendo un partido distinto. Y ahorita estamos en la etapa de construir un proyecto. Hay muchos panistas que piensan como yo y lo estamos construyendo. Y esperamos que al final de cuentas la militancia del Partido Acción Nacional regrese al PAN. Porque sí, efectivamente, yo creo que con razón hay muchos militantes, gente panista de corazón que está decepcionada de nosotros. Se está yendo a otras alternativas y otras opciones que con toda justicia están haciendo un mejor trabajo. Hay que ir por ellos, hay que recordarles lo que ha hecho el PAN por México desde 1939, la construcción de la democracia, cómo hemos gobernado, donde hemos gobernado bien, tenemos resultados. Mira, estos 12 años de gobiernos del PAN que tanto nos criticaron, pues bueno, pues nomás que comparen cómo nos ha ido 9 meses de gobiernos del PRI, ya quisieran. ¿Qué dices? ¿Estábamos mejor cuando estábamos peor? No, yo creo que gobernábamos muy bien. Y tenemos resultados de gobierno. Y México crecía al 4%. Hoy no vamos a llegar ni al 1% de crecimiento económico, ¿no? Hace exactamente un año, en los meses del verano, en el mes de julio, pues se generaron cerca de 76,000 empleos en julio del 2012. Hoy no llegaron ni a 3,000 empleos. Entonces yo creo que... ¿Cómo están los tiempos? No hay convocatoria todavía de parte del Partido Acción Nacional.
¿Cuándo prevés que pudiera ser la elección en la que ya nos confirmas estás interesado en buscar la presidencia de tu partido? Mira, primero el IFE tiene que sancionar o darle el visto bueno a los nuevos estatutos del Partido Acción Nacional. Habrá que esperar a que la autoridad electoral lo haga y luego empiezan a correr las convocatorias que tengan que hacerse. Se hace una convocatoria a la elección del presidente del partido, se tiene que conformar el órgano que va a, ahora sí que organizar la elección dentro del PAN, se tiene que afinar el padrón dentro del PAN, o sea, hay muchos trámites que tienen que darse. Yo creo que la elección al presidente del partido pues, será entre diciembre y marzo del año entrante, cuando esté el Partido Acción Nacional en condiciones en un proceso abierto, en un proceso transparente, democrático a toda su militancia, poder elegir a su próximo presidente. Y bueno, pues ya hay varios inscritos. El mismo Gustavo Madero sin duda está interesado en continuar, también, ¿no? Con toda legitimidad quiere reelegirse. ¿Cómo ves al PAN en Jalisco? Porque vemos a un PAN a nivel nacional activo. Incluso hay un resultado importante, hay que decirlo, el resultado electoral en Baja California, pero en Jalisco como que el PAN sigue muy dividido, como que no han digerido la derrota, no hay incluso presencia del PAN nacional en nuestro estado y nadie pone orden, Ernesto. ¿Cómo ves las cosas en el PAN Jalisco? Yo creo que el PAN en Jalisco no es la excepción a lo que veo en otras partes del país. Y yo creo que mis compañeros panistas jaliscienses pues, pues deben estar, pues igual que todos los panistas del país, un poco frustrados de no poder plantar un partido que vuelva a ser competitivo, tener un partido un poco echado para atrás. Yo invito a mis compañeros del PAN en Jalisco que me están escuchando, o no solo a los militantes del PAN, a la gente panista, a la gente que se siente identificada con el Partido de Acción Nacional, pues hay que echarnos para adelante, hay que hacer un examen de conciencia, hay que ver en qué nos equivocamos, hay que ver qué hicimos bien y también defender, sin que nos dé vergüenza, los logros que tenemos como gobierno. Y hay que ver por qué se están yendo otras alternativas, porque hay otras alternativas más nuevas, más frescas, que están jalando mucho del voto panista, que pues es un voto que cree en el PAN. Entonces, ¿por qué Alfaro está tan fuerte? Y le mando un saludo a Alfaro desde aquí, a Enrique desde aquí. ¿Por qué está tan fuerte? Pues porque está haciendo las cosas bien, cosas que nosotros probablemente no estamos haciendo, pero ese es un voto que cree en el PAN, que tiene las banderas ideológicas del PAN, que cree en la democracia, que cree en la libre empresa, que cree en el pequeño y mediano empresario, que cree en la familia, que cree en la sociedad, que cree en muchas cosas, como cree el Partido de Acción Nacional. Hay que ir por ellos, hay que regresar a ellos. Ernesto, se me acabó el tiempo, gracias por estar esta mañana aquí.